Advertencia. Las opiniones y testimonios expresados en este contenido son responsabilidad de quienes los emiten y no representan la postura institucional de Penitencia, su equipo o colaboradores. Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. ¿En qué momento la violencia deja de ser una línea que no se cruza y se convierte en una opción que parece quizás hasta lógica? ¿En qué punto matar a alguien empieza a sentirse como una forma válida de resolver un conflicto? La historia de Rubí no comienza con un acto, sino con años de violencia normalizada. Silencios impuestos, golpes cotidianos y lealtades rotas dentro de la propia familia. Crecer donde el dolor es rutina cambia la forma en la que se entiende el bien, el mal y la justicia. Este capítulo pone en la mesa la importancia de la salud mental y nos obliga a preguntarnos qué pasa cuando el cuerpo aprende a reaccionar antes que la razón, cuando la ira se vuelve automática y la violencia parece la única defensa posible. ¿Cuántas señales hacen falta para que alguien explote? ¿Y quién decide cuando ya es demasiado tarde? Rubí habla desde un lugar incómodo, honesto y profundamente humano. No para justificar ni para justificarse, sino para entender cómo se construyen esos límites que un día se rompieron. Si estas historias te interpelan, te incomodan o te hacen pensar distinto, ayúdanos a que lleguen más lejos. Pícale, suscríbete, comparte este episodio y sé parte de Penitencia. Estábamos con Rubí y estábamos diciendo que eres una persona ermitaña, es una persona a la cual le platica a pocas personas sus cosas. Sí. ¿Por qué consideras que eres tan reservada? Por lo que me ha pasado en la vida, las personas con las que me he cruzado no han sido buenas. Okay. Y pues entonces me prefiero reservar lo mío. ¿Por qué crees que las personas con las que te has cruzado en la vida no son buenas? ¿O qué tipo de personas han sido que las categorizas como no buenas personas? ¿Cómo te explico? Sí, no son buenas por, no sé, discriminan a la gente, o luego hay pequeños detalles de las personas que hacen menos a la gente sin conocerla, o habla de las personas sin ni siquiera saber de ella. Y a mí ese tipo de gente no me gustan sus comentarios. Entonces digo, bueno, entonces si hablan de las demás gente, ¿qué me espero de mí, no? Entonces sí, hay muy pocas personas a las que yo considero que están en mi círculo. Yo siempre he dicho, hay dos tipos de personas. Las personas que desconfían hasta que se les compruebe lo contrario, y hay las personas que confían hasta que se les compruebe lo contrario. Sí. Y así eres de personalidad y ya, ¿no? Oye, a ver, bienvenida a Penitencia, este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y donde platicamos, porque son pláticas de quiénes son, eventualmente por qué terminaron en la cárcel, pero lo más importante, cuál es su historia de vida. Entonces me gustaría empezar contigo, Rubí, desde el principio. Ahora sí que vámonos a hace unos años. Cuéntame de lo que te gustaba hacer cuando eras chiquita. Vamos a empezar por ahí. Aquí tienes papel. Aquí tienes papel. Es difícil, ¿no? Recordar. Sí, por eso estaba como que nerviosa, estaba parada, me dicen, siéntate, tómalo, ¿no? No es la gente,
la persona en que me convertí hasta el día de hoy. ¿Quién eras antes? ¿Cómo describirías a la Ruby de antes? Pues yo era muy tranquila. Nunca estuve con mis papás. ¿Con quién creciste? Con mi hermano. Mi hermano pues prácticamente se hacía un poco cargo de mí porque pues él trabajaba. ¿Y quién se hizo cargo de mí? Pues yo misma. ¿Desde chiquita? Sí, mi papá es alcohólico. Y pues mi mamá siempre trabajó. Y mi hermano vendía visión. Entonces, pues yo prácticamente siempre en la casa estaba sola con gente que yo no conocía, viendo drogas, alcohol y desmadre, siempre desmadre. Y pues no me gustaba estar con ellos, ¿ves? Por eso me salí de mi casa muy pequeña. ¿Qué edad tenías cuando te saliste? 14 años cuando me junté con... O sea, a los 14 te saliste, Sí. ¿dirías que enamorada? Sí, mucho. Duré con esa persona 10 años. No, pues un buen. Y más Sí. esa edad es muchísimo tiempo. Sí. Y desde que estabas platicando un poco de tus papás y tu hermano y demás, desde que tienes uso de razón, ¿tienes estos recuerdos de drogas en tu casa, de tu papá sí, alcohólico? siempre mi casa la tomaron como un... Punto de venta, ok. Uh-huh. Y pues gente entraba, salía, tocaba y preguntaba por mi hermano. Entonces, pues, este punto, pues, empezó a ser más frustrante para mí ver la droga, ver todo, conocer de ella muy pequeña. ¿Qué te frustraba? Me empezó a gustar mucho la marihuana y hasta la fecha la sigo consumiendo. Bueno, ¿pero qué te frustraba? Dices que te frustraba mucho verlos drogándose. Ver las drogas, ver a lo que estaba haciendo, pues era como que sabía que estaba mal, pero también era como que la curiosidad de saber qué era lo que estaban haciendo. Mi hermano pues me decía que me compraba todo lo que yo quisiera, dulces y eso, y pues que le avisara de la policía. Entonces te pusieron incluso a ayudarles. Prácticamente. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a... como 9 años. En el halconeo? Uh-huh. Y pues pasaba así la patrulla. Yo salía a jugar normal, pero pues no era tan normal, ¿ves? Porque yo no podía estar jugando bien con mis amigos por estar viendo. Y pues yo le avisaba a mi hermano, a los que trabajaban ahí en el edificio, cuando llegaba la patrulla. Y pues prácticamente mi infancia no fue como debería de haber sido. ¿Qué crees que te faltó en tu infancia? O sea, ¿qué como chiquita anhelabas tener cuando estabas en ese ambiente? Pues no sé, que mis papás pues estuvieran más en la casa, no pusieran más atención a lo que estaba pasando. Porque pues siempre nos dejaron hacer lo que nosotros quisiéramos, ¿ves? Mi mamá sabía que era el punto de la casa, sabía muchas cosas. Y pues cuando ella llegaba era de que tu hermano, porque es hombre, no tiene que hacer nada, y tú eres la mujer y tú tienes que levantar todo. Y yo decía, pero pues sí, no. Me fui rebelando con ella y me salí de mi casa. ¿Te hartaste? ¿Cómo era la relación con tu mamá, Ruby? Cuéntame de eso, desde chiquita. No es muy buena. Mi mamá siempre me apartó de ellos. Siempre, quise yo comer con ellos en la mesa, con mi hermana, con mi hermano y mi mamá. Pero pues los apartó de mí, dijo que pues que siempre eran pláticas que yo no podía escuchar. Pero cuando llegaba mi papá todo cambiaba, ¿ves? Ella me trataba bien.
pues mi papá, como llegaba alcoholizado, pues yo los acusaba que me pegaban, y pues mi papá pues se enojaba mucho y agredía a mi mamá, le pegaba a mi hermano, a mi mamá. Y un día intentó matarla porque me pegó. ¿A tu mamá? Y mi papá le dijo que pues que no volviera a tocar a su hija. Y no sé, yo creo que ese era más el odio de mamá hacia mí. No sé el por qué fue agarrando ese odio conmigo. ¿Tienes algún recuerdo bonito con tu mamá? No. ¿Desde que naciste sientes que fue así? ¿Por qué crees que tenía ese sentimiento hacia ti, Ruby? No sé. Yo a veces sentía que hasta ni era su hija. Porque me apartaba mucho de sus hijos, no sé, en cosas familiares. Nunca me ponían a mí, ¿ves? Siempre era estar yo encerrada en un cuarto y estar sola. ¿Alguna vez le preguntaste? No, ella solamente decía que eran pláticas de adultos, que por eso yo no podía estar cuando ella estaba con sus hijos platicando. ¿Crees que te estaba cuidando? No. No. ¿Qué pensaste? Pues no sé. Yo sentía que no me quería porque siempre estaba yo con mi papá, a pesar de que mi papá fuera alcohólico, ¿sabes? Yo desde muy chica siempre defendí demasiado a mi papá. Y pues recuerdo de ella, pues no fueron bonitos, ¿sabes? Siempre fue que ella pues le hablaba a la patrulla, le pagaba, se llevaban a mi papá y le pegaban. Cuando mi papá me platicaba que le pegaban los policías porque mi mamá había pagado, me dio mucho coraje. Muchas veces intenté pues quemar la casa con mi mamá y mi hermana y mi hermano adentro, por el coraje que tenía. No me gustaba que a mi papá tampoco le dijeran que era un alcohólico, o que lo insultaran, o que le pegaran. ¿Cuándo empezó a cambiar esa relación, Ruby? ¿Cuándo empezaste a sentir esta necesidad como de aliarte más con tu papá a partir a ver, sin importar el alcoholismo que tenía, ¿en qué momento se empezó a generar esa dinámica? ¿Cuál es como que tu primer recuerdo que tienes de tú tener que tomar parte por tu papá? Cuando un día me llega muy golpeado, abierto de la cabeza. ¿Tu papá? Y me dijo que mi hermana había mandado a que le pegara. ¿Tu hermana? Y recuerdo que ese día me peleé muy feo con mi hermana. Muy feo. A golpes, me imagino. Sí. Y a mí me invade mucho una nube amarilla. Esto es, yo no veo a la persona, a nadie, más que a la que estoy agrediendo. A ver, cuéntame qué pasa en tu cabeza. Tú le llamas la nube amarilla. Sí. Pero, ¿cómo es el proceso? A ver, cuéntame cómo es el proceso de que estás en una situación. ¿Qué pasa en tu persona emocionalmente que empiezas a ver una nube amarilla y qué es lo que sientes? Siento mucho coraje, mucha ira. Siento como todo mi cuerpo se calienta. Dejo de escuchar a toda persona que me trate de decir que me calme. Parece que me dijera, alócate más. Y cuando me pasa esto, yo golpeo sin compasión. No me gusta. Lastimo a la gente.
¿Tienes recuerdo de la primera vez que te pasó esto? Sí. ¿Qué edad tenías? Tenía como unos 20 años. O sea, ya más grande. Ajá. De chiquita no te pasaba tanto. No, de chica no me pasaba tanto porque pues siempre me encerraban en el cuarto y nunca iba más allá de hacerles algo. Esto yo lo empiezo a descubrir mi novia María cuando en el 2018 ataqué al cuñado de mi hermana y a mi cuñado. Uh-huh. Ellos, mi hermana y mi cuñado me golpearon cuando yo estaba embarazada. Mi mamá jamás evitó eso. Y ella estaba ahí, viendo cómo me pegó. ¿Qué pasó ese día? Cuéntame ese día. Pues, yo estaba embarazada de gemelos. Y mi embarazo era de alto riesgo. Mi hermana y mi cuñada me golpearon. Me dijeron que ellos traían un problema conmigo. Y mi hermana me levantó del sillón y me empezó a dar unas cachetadas. Yo estaba embarazada de gemelos, tenía como unos 5 meses. Entre los dos me golpearon y jamás mi mamá hizo nada. Por eso no tengo recuerdos buenos de ella. Solo traición. ¿Por qué te golpearon ese día, Rubí? No lo sé. No lo sé, solamente entró y me dijo que él tenía un problema conmigo. ¿Te imaginas cuál? No, yo nunca tuve algún problema con el señor. Ninguno. Solamente que no le gustaba porque pues empecé pues en el vicio y en la calle y ya sabes que a las personas que pues que se visten así flojas, guapas, las malmiran. Pues él me discriminaba por eso, por mi forma de vestir, por la gente con la que me juntaba. ¿Qué te decía? ¿Como machorra o qué te decía? Pues sí, me decía que era una mugrosa, que cómo me vestía así, que parecía drogadicta. Y yo, ay, no me importa, ¿no? Pero, pues no sé, él era como que muy insultante hacia mí. Siempre. Y esa vez recuerdo que estaba yo acostada y entra y me dice, yo tengo un problema contigo. Y le dije, ¿qué? Me levantó mi hermano y me dio unas cachetadas. Fue cuando él se metió y me pegó en el estómago. Intenté defenderme, pero pues la verdad yo no pude. Y pues lo dejé pasar porque llegó mi papá y me llevó a la ambulancia. Perdí a mis hijos. ¿Los perdiste a los dos? Sí, ya no puedo tener hijos. Y eso es más frustrante para mí, ¿sabes? Me imagino. ¿Qué te dijeron los médicos? Que por los legrados que yo había tenido, se me había malformado mi útero. Tengo una malformación. Y pues ya no puedo tener hijos. Tuve 3 embarazos de gemelos. Los 3 los perdí. Y es cuando llega esa nube amarilla muy grande. Después de lo que me pasó, traté de recuperarme. Me fui más en las drogas. Y ataqué a mi cuñado. ¿Al que te había golpeado? Sí. En el 2018 me metieron por intento de homicidio. Lo piqué 5 veces en el pecho. ¿Lo planeaste? ¿Ibas a eso? No. Yo venía caminando y él me venía pitando en la camioneta. Pero yo nunca pensé que fuera a mí y que fuera él, porque ya tenía mucho tiempo que no lo había visto. Cuando quiero cruzar hacia la otra calle, él me avienta la camioneta y volteo, pues me doy cuenta que era él otra vez. Y pues yo trabajaba en un rastro de pollo y yo siempre andaba cargando mis cuchillos y eso, porque me iba desde las 9 de la noche y salía hasta las 12 del día.
O sea, prácticamente toda la noche me la pasaba trabajando en el rastro de pollo. Entonces, pues yo luego los andaba cargando porque pues dije, bueno, porque me los roban en mi trabajo y me los llevo. No me había dado cuenta que yo traía eso en mi bolsa. Cuando él me trata de aventar la camioneta, yo veo que se baja y pone sus manos hacia atrás. Y lo único que pasó por mi cabeza fue, ¿él o eres tú? Y metí la mano a mi bolsa y sentí el cuchillo. Me acordé de cuando me pegué, que yo estaba embarazada y que no tuvo compasión. Pues dije, ¿cómo la voy a tener yo? Y me fui atacándolo así, sin pensar. Me recuerdo que ese día fue como en un bulevar, a las 12 del día, a un lado de un mercado. Mucha gente me vio. Y recuerdo que nada más todos me gritaban, Rubí, déjalo. Y yo solo escuchaba voces a lo lejos. O sea, no escuchabas casi que lo que te estaban diciendo. Hasta que mi esposo me jaló de la sudadera y me dijo que lo dejes en paz, que lo vas a matar. Y lo vi que estaba tirado mi cuñado en el suelo y me dio gusto, ¿ves? Sentí ese alivio en el pecho de decir, pues si mis hijos están muertos, ¿por qué él no? Y no me importó que toda la gente me viera. Nada más me paré y volteé a ver y vi que había mucha gente. Y les dije que miraban que se les había perdido. Pero pues sin saber que todo lo que yo había hecho, no me di cuenta, no me di las consecuencias, no fue algo que yo dijera, pues, me duele. Es como un tema de gratificación inmediata, es como decir, lo voy a hacer ahorita porque me da coraje, pero no voy a pensar en absoluto. O sea, pensabas que lo querías matar, pensabas en matarlo. Sí. Sí, dije, pues si él acabó con mi vida, porque pues literal es yo no poder tener hijos, me duele, ¿sabes? No es lo mismo como me dicen unas amigas aquí, adopta, no es lo mismo. A lo mejor sí el cariño y eso, verlo, pero no es lo mismo. Entonces, pues yo iba con que si se muere, mejor para mí. Ahora, Rubí, me estabas contando de esa nube amarilla que te llega. Entonces, digamos, en esa situación con tu cuñado, te avienta el coche, ¿en qué momento es que sientes esa y es como si tu cuerpo actuara por sí mismo o estás muy consciente de lo que estás haciendo y nada más se bloquea el exterior? No, solamente me bloqueo yo. Yo soy la que dejo que todo esto que siento adentro se exprese. O sea, es como si tú no tuvieras control de eso. Cuando realmente empiezo a tenerlo a mi alrededor, te lo repito, no veo a nadie. A nadie. Ese día me acuerdo que gritaban que venía el táctico y que venían los marinos. Y lo único que fue reírme y echarme a correr. Agarré a mi esposo de la mano y pues yo iba toda ensangrada y lo manché a él. Pues él se fue conmigo. Él también dijo que lo había hecho. Y se fue conmigo, no me dejó. ¿Lo hizo por lealtad a ti? Por nuestros hijos. Porque eran de los dos. Y los dos íbamos risa en la patrulla porque sentí vengados a mis hijos, ¿sabes? Y mi hermana se llega y se pega a la patrulla y me empieza a decir que me va a matar. Que porque había matado a su esposo. Y le digo, ¿y cuando ustedes mataron a mi hijo? Cuando todos ustedes mataron a mi hijo y nadie hizo nada. Y los ministeriales me dijeron, ¿cómo?
Dice, o sea, que lo hiciste porque... Le digo, sí, no me importa. Sí, lo hice. Le digo, ¿y qué más? ¿Qué más me van a hacer? Le digo, ¿por qué no hicieron esto cuando ellos mataron a mis hijos? Cuando yo fui sangrando al hospital. Cuando el corazón de mi hijo dejó de latir, ¿por qué no hicieron nada? Y pues los ministeriales se aportaron la banda conmigo y con mi esposo y me dijeron que pues que nos iban a ayudar. Que no importa que nos hayan agarrado pues en infragante, porque hasta llevaba el arma y todo. Pero no sé, ese día yo iba diciéndole a Dios y a mi Santa Muerte que sabían por qué yo lo había hecho. Porque metí demandas y eso y nunca hicieron nada. No. ¿Así los demandaste oficialmente? Sí, a mi hermana y a mi cuñado los demandé. Tenía hasta las hojas de las demandas de cuando entré al hospital, de cómo iba golpeada, todo. Me tomaron fotos, todo. Pero aún así no hizo nada. Llegaste al Ministerio Público y te dijeron te vamos a ayudar. ¿Y cómo fue? Porque tengo entendido que saliste libre por defensa propia, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de cómo fue defenderte así. Pues yo le conté a los ministeriales, ¿no? Que pues que ellos me habían pegado, que me dijo que si había tomado la demanda, les dije que sí. Y me dijo, ¿tienes todos esos documentos? Le dije, claro, yo guardo todo. Hasta mi último ultrasonido lo guardé. Y se me queda viendo y me dice, pues así como me lo estás diciendo, se lo vas a decir al Ministerio Público. Les dije, sí, adelante, si me van a ayudar. Pero me dice, flaca, pues es que te pasaste de lanza con tu cuñado. Y yo no me importa el mal a mis hijos. Llego al Ministerio Público y me empiezan a preguntar que el por qué, cómo fue. Pues les empecé a platicar que él fue el que me agredió, él fue el que hizo simulación que traía una pistola cuando no tenía nada. Pero él hizo como que este movimiento. Sí, entonces yo cuando veo eso, pues lo único que pensé fue, ¿es él o soy yo? Y me dice, ¿qué más pasó? Le digo, no, pues solamente eso, el señor me agredió, yo me sentí agredida y lo único que hice fue defenderme. Todos pasaron y les dije todos lo mismo. Me quedé en... Recuerdo que no sé, me quedé como 20 días. Sí, estoy exagerando, casi 20 días. Y me dice la juez que entre y que le platique lo que había pasado. Porque yo alcé la mano y le dije, ya estoy harta de que estén metiendo cosas que no. ¿Qué estaban metiendo? Porque estaban diciendo que yo quería robar la camioneta, que por eso el señor había actuado de esa manera. O sea, me la querían voltear, querían decir que yo le iba a robar la camioneta. Y él se defendió. Ajá. Entonces yo le dije, yo no sé manejar ni moto, no sé manejar ni mi vida, señor juez, si usted cree que yo voy a manejarlo. Y se empezó a reír. Me dice, entonces, dice, ¿qué es lo que quieres decir? Le digo, bueno, que sí lo hice. Sí fui yo. Le digo, porque el señor mató a mis hijos. Cuando yo estaba embarazada. Me dijo la señora juez que sí tenía cómo comprobarlo. Le dije que sí. Y mi papá entra ahí otra vez. Mi papá siempre ayudándome. Y llevó los papeles. Me dieron fecha de audiencia otra vez. Y me dice la señora juez que ya había leído todo el papeleo, la demanda que hice. Y me dio mi absolutoria. ¿¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Como 20 días. 20 días.
Saliste libre, absuelta, por defensa propia. Mi hermana pues se queda con mucho coraje. Me imagino. Me dice que me va a matar, que esto no se iba a quedar así. Y se aleja de nosotros. De mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Se alejó 6 años. 6 años, sin decir que ella no tenía familia. Que su familia era con la que vivía. Que ella no tenía papá, no tenía hermanos, no tenía nada. Y le dejó de hablar a mi hermana. Mi mamá se pone en contra mía por lo que hice. Me empieza a decir que eso no estaba bien. Y que cómo era posible que yo saliera libre a pesar de lo que había hecho. Lo único que le contesté es que era así como su hija era libre de haber matado a unos inocentes, también yo. Y empezó otra vez ese choque con mi mamá por su hija, sin saber que yo también soy su hija. Y que yo también iba a tener ese día, pues, bebés. Nunca se puso a pensar. Sí, en tu pérdida. Pero es un tema también hasta machista, ¿no, Rubí? Es como que los hombres tienen derecho de golpear, pero en el momento que tú te defiendes es malo. Todo es malo. O sea, te odian porque lo apuñalaste, pero cuando te estaban golpeando, ellas estaban ahí y no hicieron nada al respecto, ¿no? Sí. Es por eso que digo. Es que ese sí es un cáncer social muy cabrón. Las mujeres, muchas mujeres más bien, están tan acostumbradas a la violencia de género que cuando ven que se replica en otras personas no hacen nada al respecto. Porque pues a ellas las golpearon, a sus hermanas las golpearon, y sus esposos las golpean, ¿no? Sí. Porque tu papá golpeaba a tu mamá también. Uh-huh. Que es chistoso, porque cuando la golpeaba tú tampoco hacías nada. No. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué pasó después? Porque hoy estás aquí, acusada por homicidio. Homicidio calificado y lesiones calificadas por mi hermano y mi cuñada. Eso es lo más difícil, ¿sabes? Bueno, pues... ¿Por qué es difícil? ¿Qué parte es difícil? Porque yo amaba mucho a mi hermano. Ok. Me llevaba muy bien. A ambos nos gustaba la marihuana. Bueno, nos gusta. Digo, nos gusta porque sigo sintiendo que está conmigo. Pues. ¿Sientes que te acompaña? Sí. ¿Con rencor? De principio sí, porque no me dejaba dormir, ¿sabes? Lo soñaba mucho. Y le decía yo que si me iba a invitar de su toque, mis sueños me decía que no. Estaba enojado porque lo mató. Me decía que no. ¿Eh? Yo siempre defendía a mi papá. Siempre. ¿Por qué lo querías tanto a tu papá? Mi papá. Porque tiene un problema de alcoholismo igual que yo. Y lo entiendo. No es fácil dejarlo. Yo estoy en las drogas y en el alcohol y no me fue fácil dejarlos. Es muy difícil una adicción. Demasiado. Entonces eres compasiva con tu papá. Entiendes su enfermedad. Sí. Y aparte como mi papá ya está grande, tiene como 78 años. Es maestro albañil. Lo amo porque es bien guerrero. Le echa muchas ganas a su trabajo.
Y me encanta, a mí me gusta su trabajo. Yo me iba a trabajar con él de albañilería, sé cosas de albañilería, sé construir una casa desde abajo. Solamente que a veces la gente subestima a las mujeres. Sin duda. Sí. Pero algo te gustaba hacer. Sí. ¿Por la profesión o porque era algo que hacías con tu papá? Por la profesión, porque cómo construir una casa, cómo empezarla, tienes que saber hasta las pulgadas de las varillas para poder hacer los 2 pisos, si quieres 3, si quieres más, o sea, es algo padre. A mí me gusta mucho. Y mi papá siempre me decía, ponte chingona, porque cuando tú quieras tu casa, para que no te hagan pendeja, para que no te quiten dinero, tú ya sabes el presupuesto de todo lo que se va a llevar. Y si usted nada más callada, vea cómo hacen su trabajo. Sí, porque yo le dije a mi papá que cuando yo tuviera mi familia, pues iba a tener un terreno, iba a ser mi casa y lo iba a llevar conmigo. Uh-huh. Pero nada más a él. Ni a mi hermano. Porque mi hermano, pues, lo trataba mal, ¿sabes? Porque era alcohólico. Mi papá se hacía muy responsable de la casa. Mi mamá no era ni para invitarle un taco. Ese era mi coraje, mi molestia con ellos. ¿Cómo era esa dinámica? Platícame un poco más. Pues... ¿Tu papá llegaba tomado? Sí. ¿Y qué pasaba? Mi papá cuando era borracho, así, tomaba mucho, era muy gracioso. Quería andar a hacer bromas y así. Pero mi mamá se molestaba porque llegaba tomado. Luego solo mi papá llegaba y dormía y no le decía nada. Y mi mamá lo despertaba. Y le empezaba a decir de cosas, que pinche borracho, que ya hueles bien feo, que no sé qué. Pues mi papá se paraba molesto y yo veía eso y mi papá le pegaba. Pues yo no hacía nada, porque yo hasta luego le decía, pues ¿para qué lo despiertas? Mi papá no llega y nunca te molesta. Mi papá siempre llega a dormir. Y luego veía cómo mi mamá le sacaba el dinero del pantalón, las carteras, le quitaba todo, las llaves de la moto, y se la hacía perdediza. Y mi papá dejaba de trabajar. Entonces, pues todas esas cosas que le hacían a mi papá me fueron llenando de coraje. Se los fui como que, te la paso. Uh-huh. Yo solamente paso 3 y siempre se lo he dicho a mi familia. Conmigo tienes 3 oportunidades, nada más. 1, el dinero. 2, le pegaban. A tu papá. Y luego en su propia casa no lo dejaban ni prender la tele. Cuando mi papá era el que ponía todo en la casa. Entonces yo empecé a ver como ni en su casa podía estar en paz. Me decía, es que hija, es que te pone loco, es que me pegó. Le dije, ¿cómo que te pegó? Sí, hija. Y pues mi contestación fue muy mal, ¿ves? Y le dije, pues me vale verga, me voy a ir a tragar a tu hijo. ¿Qué dijiste? Lo voy a matar. Sí. Sí, por mi cabeza pasó eso. ¿Tu hermano consumía? Sí. ¿Más que marihuana? Cristal, piedra. O sea, tu hermano también tenía una adicción. Sí, demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué con él no fuiste compasiva, Ruby? Como con el alcoholismo de tu papá. Porque él tampoco lo fue conmigo. Yo también estuve anexada en un anexo de 24 horas, 4 meses. Por mi buena voluntad, a pesar de que me querían violar allá adentro. Regresé a ese anexo, ¿sabes? Porque solita. Sí.
Recuerdo que ese día mi mamá fue por mí y me dijo que me iba a sacar, que porque mi papá estaba mal. Y le dieron autorización de sacarme porque según mi papá se estaba muriendo. Y me saca y me dice mi mamá que no, que ella me dejaba ir, que me fuera donde yo quisiera. Y le dije, se supone que me estás ayudando. Ella y mi hermano. Se supone que me fueron a encerrar para mi ayuda. Y ¿sabes qué les dije? Que no. Y me regresé al anexo. Porque solamente me faltaba un mes. Y yo dije, pues sí quiero seguir. Ya no me quiero drogar, me siento bien. Y esa compasión con mi hermano, a pesar de que él era drogadicto, ¿no? Porque mi mamá siempre fue mi hijo. A pesar de que su hijo se drogara, él se veía bien, ¿ves? Su hijo podía hacer lo que él quisiera. Y eso me molestaba mucho. Mi hermano no trabajaba. Desde muy chico nunca trabajó. Trabajaba unas 2, 3 semanas y se quedaba en la casa y le decía a mamá, ay no, yo no soy para trabajar, me voy a poner a vender. Y mi mamá lo dejaba. Y a mí sí me exigía. Yo le decía, ¿por qué quieres que yo me haga cargo de ustedes si yo ni hijos tengo? Le digo, al que le deberías decir que se ponga a hacer todo eso es a tu hijo, no a mí. Me dices que tu hermano tiene hijos y tú no. Le dije, es porque tiene hijos. Bueno, no hay pedo, aguanto. Por eso no entendía a mi hermano, ¿sabes? No traté de entenderlo nunca. No, pues es el mismo coraje que tenía. Pero cuando mi mamá se iba, mi hermano era muy chido conmigo. O sea, solo cuando estaba tu mamá era cuando era mala onda contigo. Sí. ¿Y alguna vez hablaste con él de por qué? No, solamente cuando pasa esto de mi hermano que muere, mi papá me marca ese día y me dice que mi hermano le había pegado. Yo no vivía con mis papás. Me fui para la casa de mis papás hacia tu por la central. Ya tenía mucho tiempo sin ver a mis papás. ¿Qué es mucho tiempo? 2 años. Solamente les marcaba y les decía que estaba bien. Y pues en esas llamadas, cuando yo le marcaba, pues mi papá me dice que mi hermano le había pegado. Fue cuando le digo que me lo iba a tragar y que iba para allá. Mi papá yo creo que nunca me creyó porque siempre le decía que yo iba y nunca iba. Y pues ese día, no sé, empecé a sentir caliente en mi cuerpo. Y dije, ya chingó a su madre. Ese güey ya chingó a su madre. Y me voy con mi pareja para la casa de mis papás. Llegué y lo primero que vi fue a mi hermano. Y me dijo, yo te tengo algo a ti. Para que veas que yo también te quiero, decir, a pesar de que tú pienses que yo no. Y me metió a su cuarto y me dibujó cuando yo estaba pequeña. Cuando iba al kinder. Me dibujó en su pared. Yo solo me le quedé viendo y le dije, gracias. Me salí. Me salí y traté de
de concentrarme en todo lo que iba a hacer. Y me fui, toda la noche estuve pensando cómo le iba a hacer para que no se dieran cuenta que había sido yo. A pesar de ese detalle que tuvo tu hermano, digamos, tú seguiste con el plan. Sí. Nadie toca a mi papá, ¿sabes? Nadie. ¿Qué tramaste, Rubí? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Te acuerdas qué sentías cuando tramabas eso? Estoy tratando como de entender qué te daba matar. Porque pareciera, o igual es una interpretación que estoy haciendo, dime si estoy equivocada, pero pareciera que matar te daba cierta paz interna que no tenías. Sentí que mi papá iba a vivir tranquilo. Tranquilo. Que ya no iba a haber quien le estuviera insultando, quien le dijera si prendía su tele, si comía, si se paraba, si se acostaba, si él hiciera lo que quisiera en su casa. Era como si estuvieras haciendo lo que tú interpretas como justicia de todo lo que te había pasado, ¿no? Entonces, tu cuñado te golpeó y fue mala onda, que se muera. Tu hermano, que se muera, ¿no? O sea, pero era que te daba esa emoción, ¿no? Ese sentimiento como de paz interna. Sí. De ahora sí voy a poder estar tranquila. Ahora sí mi papá va a poder estar tranquila. Ahora sí, ¿no? Ya nadie me va a molestar. Pero no fue así. No. Pero es tanto el deseo, ¿no? Es tanto el deseo que ni siquiera mides las consecuencias. No pensé en sus hijos. Y sus hijos son mi todo, ¿eh? Como yo no tengo hijos, yo siempre le decía a él. Sí, me da envidia, hermano, que tú tengas a tus hijos. Y me decía envidia, ¿por qué? Dijo, porque yo no puedo tener. El día del padre, recuerdo que mis sobrinos le estaban marque a mi hermano. Y yo veía cómo estaba registrado el número y le decía, son tus hijos, güey. Ay, no, han de querer que vaya al festival. Y yo me le quedaba bien de decir, híjole. Dije, ni porque son tus hijos. Ay, tengo que atender aquí, ahorita. Dije, bueno, pues yo sí voy a ir a ver a tus hijos. No son mis hijos, pero es como si lo fueran. Les voy a llevar un regalo. Y los fui a ver. Les compré cosas. Y les dije que todo eso se lo había mandado su papá. Cuando no era cierto. Su papá no les mandó nada. Y mis sobrinos me dicen, tía, es que en la escuela me dicen que no tengo papá. Dice, y me molesta. ¿Qué les hago? Y me dio mucho coraje. Y le dije, cuando vayas a la escuela, me dices, y yo te voy a ir a dejar. Ese día me quedé y fui a la escuela de los niños. Y le pegué a las mamás de los niños que mal estaban a mi sobrino. No les dije por qué, no les dije nada. Llegué y directamente les pegué. Y le dije a mi sobrino, desde ahora en adelante, quien se meta contigo, se las va a ver conmigo. Es conmigo. Y mi sobrino nada más me movía la cabeza y me decía que sí. Jamás pensé en ellos cuando lo hice, ¿sabes? En que los iba a lastimar, en que los iba a dejar sin su papá.
¿No pensaste en ellos porque no se te ocurrió o porque crees que fue un acto de egoísmo? Porque nunca me pasaron por mi cabeza. Porque yo decía, pues, si ni siquiera se hace cargo de sus hijos. Claro. No. Y creo que esto que siento tampoco está bien, ¿sabes? Sí estoy consciente de todo lo que hago. Porque sí. Estoy consciente porque, pues, estoy aquí por su culpa o por mi culpa o no sé. ¿Por culpa de quién? Ya no sé si es mía, si es culpa de mi hermano, de no sé. Luego a veces hablo con él y le digo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué a mi papá? Pudiendo haber tanto cabrón allá afuera, pudiéndole pegar, ¿por qué a mi papá? ¿Qué crees que te respondería? Su risa que siempre hace, que no sabía nada. Que no sabía de lo que le estaba hablando. Lo único que me sentí que detonó y que explotó fue que se comenzara a reír y me dijera, es que no sé de lo que me estás hablando. Le dije, ¿cómo no vas a saber quién le pegó a mi papá? Y se reía y me decía, no sé. Pum. Mi nube amarilla explotó. Ya no supe más. ¿Cómo fue tu detención? ¿Cómo es que te cacharon por ese delito? Porque tramaste para que no te cacharan que había sido tú. Pero eso salió mal. Mi cuñada estaba. ¿Y tú no sabías que estaba? No, solamente cuando me fui escuché ruidos dentro de la casa. Y dije, pues sí, mi hermano ya... ¿Qué ruido? Me regresé y estaba ella debajo de la azoteabuela. Temblando, llorando, no sé. No podía creo que ni gritar. Solo me veía con mucho miedo. Y lo único que me pasó fue, te vio. La tienes que matar. La golpeé. ¿La querías matar? Sí, porque me había visto. ¿Y le ibas a matar a golpes? ¿O cuál era? Eso pretendí, pero pues se me pasó la mano y traté de hacer otras cosas más. Y no sé si fue por los golpes que quedó inconsciente o por la otra cosa, las cosas que le hice, no sé. Y solamente vi cómo se convulsionó y se quedó toda tiesa. Y yo dije, ya. Porque para mí el tiempo corría por quien me viera. Yo, todo ese edificio y todo, pues yo viví mucho tiempo ahí y todo lo tengo. Sé quién sale, cómo salen, a qué hora entran, todo. Entonces dije, el tiempo. Cerré mi casa y me fui. Como a los 45, sí, ni fue mucho tiempo, creo, no sé. Empecé a escuchar un buen de patrullas. Y llegó un chavo y me dice, Rubí, no mames, vete. Y yo, ¿por qué? Dice, es que vienen por ti, te están buscando. Dice, te pasaste de... Y yo no hice nada. Yo tratando de actuar tranquila. Me dicen, escóndete, te vamos a sacar de aquí. Me detienen en la central por unas bodegas hasta atrás. ¿Estabas escondida ahí? Sí. Y yo solamente estaba esperando el Didi para irnos con mi pareja. ¿A dónde te ibas a ir? No sé, lejos, no sé, tenía pensado irme
hasta donde me llevara el Didi. Dije, pues es dando un rol, pero lejos de aquí. Estaba yo en una como accesoria y no sé, dicen que a veces los muertos se te montan. Muchas cosas que me han dicho a mí aquí. Ese día yo me sentía muy, muy pesada, muy pesada. Y recuerdo que solo le dije, ya lo hice. Ya pasó. Y escuché que tocaron las cortinas. Y yo dije, pues son mis amigos. No. La policía. Era policía de investigación, era PDI. No, pues empezaron a tirar todas las cortinas y me sacaron. Y sí, traté de decirles que yo no había sido. Me puse a llorar. ¿Te daba miedo llegar aquí? ¿Te daba miedo llegar aquí? No. ¿O por qué llorabas? Lloraba porque quería que me creyeran que no había sido yo. Y llega el policía y me dice que mi detención es por el homicidio de mi hermano. Pues le empecé a decir que yo no había sido. Que no sabía de lo que me estaba hablando, ¿no? Que yo estaba en mi casa. Y me dice, bueno, dice, entonces, ¿por qué lloras? Le digo, pues por la noticia que me dio. Quiero ir a ver a mi hermano. Y me pegaron. Me dijeron, ay, hija, no sé qué. Y todavía de que lo enfriaste, ¿quieres ir a verificar el cuerpo? ¿Qué pensabas cuando estabas armando esa escena? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues... Porque arrepentimiento no. No. Era... que mi cuñada se quedara con el pedo. Ah, claro, que ella fue... Pero no fue así, porque ella estaba muy golpeada, demasiado. Cuando a mí me detienen y la llevan al MP a hacer la declaración, salgo y como si hubiera visto un monstruo, traumada. Se paró de la silla, se echó a correr y se agarraba la cabeza muy feo. Y decía que yo. Pues en su cabeza había un monstruo, ¿no? ¿O no? Pues... O sea, si nos ponemos tantito en los zapatos de ella, sí. Vio cómo mataste a su novio. Sí. Y luego cómo la quisiste matar a ella. O sea, en los ojos de ella... Sí. ¿Eso lo puedes entender o no? Pues sí me pongo en su lugar. Pero a veces tengo eso como que me da como que el diablito y el ángel, ¿ves? Uh-huh. Que me dice, sí, arrepiéntete, porque pues arrepentirse de corazón es bueno. Pero hay otro que me dice, ¿por qué te vas a arrepentir si te hizo esto? Y es cuando sale mi risa y digo, ay, ya pasó. Cuando ella declara en tu contra, ¿tú confiesas o te aferraste a que tú no habías sido? No, yo no había sido porque no se supone que no hay arma. No tienen pruebas, no tienen videos, no tienen cómo comprobar que nosotros estábamos en ese momento. ¿Tu pareja también está en la cárcel? Uh-huh. Y pues no hay nada que compruebe, solamente a la última persona que vieron con mi hermano fue a ella. Aún así, estás aquí. ¿Cuánto llevas aquí? 1 año, 7 meses. ¿Y ya te sentenciaron? Ya. ¿Cuánto te dieron? 56 años.
¿Por homicidio y por lesiones? Cuéntame del día de tu sentencia. Pues el día de mi sentencia estaba ahí esta chica, mi cuñada, que al parecer creo quedó como traumada, no me quería ni ver, no quería, se puso muy mal. Realmente yo no sé si era que estaba fingiendo o realmente había quedado así. ¿Qué piensas? Contéstate tú solita esa pregunta. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que le estaba haciendo a loco, ¿no? ¿Por? Bueno, pues te comento que de lo de mi papá no fue bueno porque mi papá está viviendo en la calle. Ahorita está en situación de calle. Sí. Lo dejaron en la calle por ayudarme. Y mi papá escogió la calle, ¿ves? ¿Ves? Porque yo no haría todo por mi papá. Ahorita me platicas de tu papá. Regrésate a la reflexión de por qué crees que tu cuñada lo hizo de puro show. Porque le quitaron el departamento a mi papá. Mi papá me dijo que ella había entrado a robar el día que estaban en lo de mi hermano, en el velatorio y todo eso. Que le vació la casa. Y el día de mi sentencia ella iba vestida con ropa mía. Por eso digo que fue fingido. También porque apareció mi hermana. Después de 6 años ya tiene familia otra vez. El día de mi sentencia estuvo mi hermana, mi cuñada y mi mamá. En tu contra. Sí. ¿Tu mamá y tu hermana declararon? Sí. ¿Y qué declararon? Ellas dijeron que estuvieron en los hechos Cuando no es cierto. metieron muchas cosas que no. Y luego pues mi hermana tocó el tema de porque yo había estado también en por lo de su esposo. Uh-huh. Y es cuando veo ahí como que dije, no, ya. Sí, ya te tacharon de una persona agresiva. Sí. De hecho, ¿sabes? Yo había salido por este delito. Yo ya había salido. ¿Por el homicidio de tu hermano? Sí. Allá en la puerta me regresaron otra vez. Estaba mi hermana, ministeriales y todo. A ver, ¿cómo fue? ¿Se entraron? ¿Te dijeron, te vas libre? Mira, te comento. Yo estuve aquí por lo de mi hermano. Solo estuve 3 días. De esos 3 días, me dieron una audiencia aquí por videollamada. Ajá, Uh-huh. por web. Y ahí fue donde a mí el juez me otorgó mi libertad porque no hay nada en mi contra. No encontraron nada. Nada, ni vecinos que dijeran que me vieron a mí salir, nada. No había nada. Me dan una absolutoria y salgo. Me dieron mi hoja de libertad que los ministeriales allá afuera rompieron y me encañonó mi hermana. Me dijo que me iba a matar. Y me subieron otra vez a la camioneta y me llevaron hasta Ecatepec. Y me dejaron encerrada ahí como si fuera el proceso, ¿ves? De cero. Otra vez. Y les dije que por qué era mi detención. Y me dicen que era por lo mismo. Les dije, es que yo ya no puedo estar por el mismo delito si a mí ya me dieron mi absolutoria. Bueno, pues me llevaron a unos juzgados enormes. Me sentí en Harry Potter, en serio, güey, porque estaban grandísimos. Dije, yo me saqué de onda porque yo ya había tenido mi libertad. Y pues todos pasaban y decían, ella es la del homicidio. Y pasaban muchos y me tomaban fotos. Demasiados fotos, datos, todo. Y todos decían, es ella. Y yo así de, no. Pues me empecé a espantar. Dije, no, pues me van a meter otra cosa. Me imaginé lo peor.
pues me hicieron otra vez como que el piano, pero en todas las manos. Me dejaron ahí unos días en las galeras y me volvieron a regresar aquí por el mismo delito. ¿Qué dicen los abogados de eso? Pues mira, mi familia está comprando todo porque yo me quedé aquí. Realmente a mí no hay nadie allá afuera que me ayude a mover abogados, nada. Mi papá sí se acerca a mí. No viene a verte. No, me negaron mi visita. Porque sí, porque es papá de tu víctima, de tu hermano. Sí. Entonces él es víctima automáticamente. Y por eso no puede venir. Sí. Mi papá ha querido meter el pase y eso, pero le dicen que como es papá del Oxiso. Del Oxiso. No puede entrar. Oye, ¿y de qué es de tu papá ahorita? O sea, me dijiste que está en situación de calle, pero No lo sé. no puedes hablar con él, me imagino. No, solamente una chava que es de donde yo vivo, pues Te cuento. su mamá le dice. La otra vez me llegaron 100 pesos. Y dije, ay, mi papá. A pesar de que como está, hace cualquier cosa por mandarme algo. Y se lo agradece mucho. Es como, Rubí, es como si la fórmula en tu historia, algo que estoy pensando mucho desde que estamos platicando tú y yo, es en qué momento se vuelve ok matar a alguien para solucionar un conflicto, ¿no? Habiendo tantos medios antes, Sí. pero al final, ¿tú qué crees que sea que se normalizó tanto esos niveles de violencia en tu familia? Donde no me gustó, te mato. No sé, te mato. O sea, como que ¿qué crees que pasó en tu vida? ¿Qué crees que pasó en tu vida para que la respuesta no fuera me alejo, me llevo a mi papá a vivir a otro lado? Y es una pregunta sin juicio alguno. Quiero entender qué piensas tú de esto. Busco a las autoridades, que ahí ya me contestaste un poco que las autoridades no hicieron nada, por ejemplo, con lo de tus gemelos. ¿En qué momento se volvió una solución tomar cartas en el asunto? Porque estás de acuerdo conmigo que fue tu papá, pero la que sigue iba a ser tu mamá. Pues Y le fue tu hermano. Mira. Pues yo creo que fue el círculo donde crecí, ¿no? Uh-huh. Porque pues al estar en un punto era de que si alguien la caga, Así. se iba. Así de simple. Entonces viste la muerte como una solución desde que eras chiquita. Algo normal. Uh-huh. Claro. Algo normal. Tienes errores. Los errores. Claro. A lo mejor yo siempre he dicho, ¿no? Porque se me han acercado muchas personas a quererme leer la Biblia y todo. Y decirme que qué es lo que siempre quiero leer. ¿Y qué crees que es lo que yo siempre pido leer? Caín y Abel. Sí, me imaginé. No sé, siento que a pesar de todo no se lo perdonaron, ¿ves? Y quiero llegar a ver si ese perdón puede estar con mi mamá. ¿Te gustaría que tu mamá te perdone? ¿O tú perdonar a tu mamá? Sí, claro. ¿Quién tendría que perdonar primero? ¿Tú a ella o ella a ti? Pues no sé. Yo también le hice mucho daño. Si tuvieras a tu mamá enfrente, ¿qué le dirías, Rubí? Pues que me perdone por haberme matado a su hija. Que fue un error. Sí Y fue. que me arrepiento. ¿Sí te arrepientes? Sí.
¿Pero te arrepientes del corazón o te arrepientes porque estás aquí? ¿O esa es la pregunta que hay que analizar? No realmente analizar, solamente quiero perdonar, ¿sabes? Uh-huh. No soy una persona como que digas, te perdono y soy como que... Sí, tu perdón no viene de gratis. Y pues sí me arrepiento porque pues estoy aquí, porque ya no está mi hermano, por la situación en que dejé a mi papá. Eso es por lo que me arrepiento. ¿Qué es de tu vida aquí adentro? ¿Qué haces aquí adentro? Yo aquí, pues lavo trastes. Ok. Pues le hago de todo, talachas. Le hago de todo con tal de conseguir una moneda. Okay. Y pues tampoco se me hace así como de que, ay, tengo que trabajar porque pues toda mi vida he trabajado. Entonces para mí es algo normal. Solamente que pues que aquí no está muy bien pagado, ¿sabes? Sí, la cárcel no tiene los mejores sueldos, Sí, ¿no? sí. Pues, ¿tu novio? Ya nada. Sí, no, yo ya no tengo contacto con él. ¿Está aquí también? No, está en él otro. está en... Ya, terminó la relación. Pues... ¿Él merece estar en la cárcel? No, creo que no. 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 ¿Tú No, mereces estar aquí? Pues... no lo sé. A veces siento que... pues... no sé qué pensar. No sé si ese está bien, si está mal. Sí. El que yo esté aquí. A lo mejor pues sí, porque estoy pagando lo que hice. Pero... no. Nada de esto me preocupa, ¿sabes? Todo es playa. Lo único que me preocupa aquí es mi papá. Es lo que te duele. Sí, demasiado. Me imagino. Y pues no ver que mi papá pues trata de insistir para entrar y que pues le digan que no, pues sí me duele. Ruby, gracias. Gracias por la valentía de aún con los nervios y aún con todo haber contado tu historia. Me queda claro que con tu historia que las cosas no son blancas y negras. Hay un chingo de grises. Sí. Gracias. Sí, De verdad, me dejas pensando y ojalá en un futuro podamos volver a platicar para que platiquemos de todas estas reflexiones. Creo que falta tiempo para que las hagas y las... Mucho. ¿no? Pero cuando las tengas, búscame. Quizá en unos años, ¿no? Y vemos cómo se van sentando estas reflexiones. Gracias, Ruby. Ok.